Bien, habíamos comentado que este tema de las sociedades industrializadas es el último tema del bloque 2 del libro de ciencias. Habíamos hablado la clase pasada Ok, sobre las grandes industrias o las fábricas y el ambiente. Y hemos de recordar que habíamos mencionado que con el paso del tiempo han surgido cambios tecnológicos y sociales que dan lugar a las fábricas. Y que las fábricas, bueno, pues son muy necesarias para producir grandes cantidades de elementos que necesitamos todos los humanos. Los animalitos también lo necesitan. Y que de otra manera, bueno, no sería posible hacer grandes cantidades si no es por las fábricas. Y hemos de recordar que habíamos hablado sobre la contaminación que muchas fábricas emplean y que para ello también hay un, este, un reglamento o una ley para también evitar tanta contaminación. Y bueno, también recordamos que hemos hablado sobre el número de ciudades que se han multiplicado y al multiplicarse las personas o sociedades, pues también se están multiplicando las fábricas. Entonces, por ello, este tema que vamos a hablar el día de hoy sobre las sociedades industrializadas. Entonces, tenemos que una sociedad industrial es un tipo de sociedad que se caracteriza por el industrialismo o por el resultado de la revolución industrial. Entonces, esta era de la fábrica empezó primeramente en Inglaterra con la evolución de la máquina de vapor de 1765 a 1785 y con la casi simultánea mecanización de la fabricación textil. De aquí se desarrollaron una serie de hechos y pensamientos que transformaron la sociedad de agrícola a industrial. Agrícola pues se refiere a todo lo del campo, los cultivos y todo eso. Y pasa a ser ahora industrial, quiere decir por medio de máquinas. Entonces, esta nueva sociedad nació de una mutación radical de la manera de vivir o pensar y cambió la visión de las cosas, especialmente pues de la economía y de todo el aparato productivo que ahora se caracteriza por una determinada técnica de producir mercancías y de organizar trabajos, donde su instrumento más importante, pues como les comentaba, son las máquinas porque mecanizan una producción y el escenario de la producción, que sería la fábrica. Entonces, con esto se desarrolló el capitalismo industrial, fortaleciendo el Estado-nación y emergió el movimiento obrero y el movimiento cooperativo, que lograron consagrar la dignidad del trabajo y obtener importantes mejoras en las condiciones de su realización. ¿Cuáles son estas condiciones? La jornada laboral, o sea, su horario de trabajo, el salario, la seguridad industrial, la regulación del trabajo del menor, el derecho de asociación, la conquista de la libertad sindical y la contratación colectiva. Ahora, ¿cuáles fueron entonces las características de esta sociedad industrial? La industria es la forma de producción característica separada de la familia, con división tecnológica del trabajo, acumulación de capital y renovación. La sociedad industrial pretende la máxima producción de una organización de trabajo. La aparición de la fábrica y la máquina reemplazan la mano de obra humana. En las primeras fábricas, bueno, sí, las máquinas facilitaban el trabajo porque les comento, el realizar grandes cantidades según lo que quisieran hacer, pues la mano humana pues no lo iba a poder realizar o hasta cierto punto por precisiones o algo así.
Pero hoy en día, pues hay fábricas que sí requieren todavía de personas para la producción de algunos elementos o estar controlando precisamente estas máquinas, pero hay empresas o fábricas que ya solamente es por medio del sistema. Por medio de ese sistema o de esa tecnología, hay fábricas que ya no requieren tanto de una mano humana, porque ya lo pueden hacer por sí mismos. Entonces, con esto viene una innovación tecnológica que da lugar a una producción en masa. Producción en masa es grandes cantidades, con abaratamientos de costos y aumentos de beneficios. Que entonces aquí es cuando varias empresas realizan el mismo producto. Unas te van a dar un precio, otros otro, la calidad. A esto es a lo que se refiere. También crece la división del trabajo y los trabajadores tienen una visión más especializada. Las relaciones laborales quedan vinculadas a las leyes del mercado y al salario, y la empresa es un orden abstracto de factores traducibles en dinero, mínimo de costos, máximo beneficio al margen de cualquier indicación de tipo moral. Y se difunden así los valores individualistas. Teóricos postulan la creación de roles industriales en medios no industriales. Ahora, aquí tenemos un esquema de lo que fue la primera revolución industrial que les comentaba en un inicio, donde, bueno, el país pionero de la revolución industrial fue Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. Esto es de 1760 a 1830, un periodo aproximado. Los factores, ¿cuáles fueron? Los principales factores fueron el aumento de la productividad agraria, el crecimiento de la población, el desarrollo de una nueva mentalidad más práctica y emprendedora que era la burguesía, y la utilización de nuevas fuentes de energía, de vapor y de carbón. Esto conlleva a, bueno, más mano de obra y emigración de ciudades y también a la introducción de las máquinas en las fábricas, teniendo como sector de punta el algodón por medio de las máquinas textiles y la siderurgia y minería, que esto fue de sistemas fabriles. Y las consecuencias de esta revolución industrial pues fueron ¿quién repercute en consecuencias? Los sociales o sociedades y sobre todo el medio ambiente. Entonces, aquí podemos observar algunos aspectos o elementos importantes de lo que fue la revolución industrial. Teniendo aquí, por ejemplo, la máquina de vapor de James Watt en 1765. Y tenemos, bueno, en su resumen, que la máquina de vapor es un dispositivo mecánico que convierte la energía de vapor en agua, el vapor de agua en energía mecánica y que tiene varias aplicaciones en propulsión y generación de electricidad. Y bueno, el ingeniero escocés James Watt fue el creador de esta máquina en 1765. La que tenemos en la parte, bueno, la siguiente imagen es un telar mecánico que fue creado y patentado por Edmund Cartwright en el año de 1766. Aumentó considerablemente la velocidad de tejido y permitía que solo una persona pudiera realizar el picado. Imagínate las primeras máquinas de costura. Hoy en día pues ya hay que eléctricas y que hasta te pueden hacer otro tipo de líneas, punteadas, curvas y otras cosas que con el paso de la tecnología pues han ido mejorando. Otro también tenemos el barco de vapor, donde dice que la primera ocasión en que se utilizó el vapor para propulsar un barco fue registrada en 1786 y en ese año el inventor estadounidense John Fitz botó un pequeño barco de vapor
en el río Delaware y gracias a un diseño posterior alcanzó una velocidad de más de 10 kilómetros por hora. En un segundo barco de vapor que se construyó en 1788. Y el inventor estadounidense Robert Fulton construyó su primer buque de ruedas en 1807. Y a los pocos años se utilizaban nuevos barcos de este tipo en aguas interiores y en las costas de Gran Bretaña y en Estados Unidos. Y también tenemos el ferrocarril. El ingeniero de minas Richard Trevithick, quien el 24 de febrero de 1804 logró adaptar la máquina de vapor que se utilizaba desde principios del siglo XVIII para bombear agua para que tirara de una locomotora que hizo circular a una velocidad de 8 kilómetros por hora, arrastrando 5 vagones cargados de 10 toneladas de acero y 70 hombres sobre una vía de 15 kilómetros de la fundición de Penydarren en el sur de Gales. Entonces, aquí tenemos unos elementos importantes que dieron paso a lo que fue esta revolución industrial, causando, bueno, estos efectos o teniendo como consecuencia de estas grandes transformaciones económicas, se producen también diferentes significativos, cambios sociales, como la aparición de las fábricas que ya habíamos hablado y el crecimiento de las ciudades. Teniendo así que la industria doméstica y los talleres artesanales desaparecieron por la introducción y la instalación de numerosas fábricas, y esto obedeció a que la industria tradicional no podía competir contra las fábricas. El desarrollo de la industria atrae a miles de campesinos, los cuales emigraron del medio rural a las ciudades en busca de trabajo. Acuérdate que habíamos mencionado una parte de esto hace tiempo en historia, de que los campesinos en los pueblos tenían muy mal pago. Si te acuerdas de eso, entonces por eso ellos al ver esa necesidad, pues tenían que salir de sus lugares de origen para buscar más trabajo y poder subsistir con sus familias. Ellos al enterarse de estos nuevos cambios, pues de ahí empezaron a aprovechar. Entonces los centros urbanos crecieron con gran rapidez y de manera desordenada por toda la gente que fue llegando. Entonces, a medida que avanza la urbanización, se agudiza la separación entre los grupos acomodados que habitaban en barrios confortables y los obreros condenados por la miseria a apretujarse en hileras de casas malolientes. O sea, donde encontraban, pues ahí ya se tenían que quedar. El aire impuro que se respiraba en los barrios obreros y la carencia de servicios elementales como el agua potable y el drenaje acortaba la vida de sus habitantes. Quiere decir, pues, que había mucha contaminación. Entonces, así las transformaciones ocurridas en Inglaterra propiciaron el surgimiento de la clase obrera y la burguesía industrial en la segunda mitad del siglo XVIII. Una de las realidades de toda esta organización es que en el mundo las organizaciones y la vida, sobre todo la vida de las personas están siendo sacudidas por un sinnúmero de fuerzas que producen cambios sin precedentes, marcados por crisis que pautan el avanzar o retroceder, implicando que las organizaciones deban asumir otra dinámica con nuevos patrones de aprendizaje que conllevan lineamientos estratégicos con transformaciones desde su funcionamiento, la forma de operación, los estilos de liderazgo y la relación con los empleados, clientes externos y proveedores. Entonces, estas transformaciones requieren que las organizaciones adopten configuraciones donde la inteligencia, los valores y la ética sean el motor de estos procesos, siendo teniendo de esto una ventaja comparativa y competitiva.
Quiere decir que surgen más empresas y, como les comentaba, tratar de ser la marca número uno o la mejor empresa que entregue productos de buena calidad y a un buen precio para que también lo puedan consumir. Entonces, para esto se implementan rápidas y profundas transformaciones que abarcan cada uno de los rincones de una empresa, debiendo asumir un cambio en sus procesos diarios, un cambio de carácter o patrones que les permita convertirse en una nueva organización bajo parámetros de inteligencia y soportados en la ética. Entonces, además de agregar el nuevo y necesario rol de las organizaciones como actores sociales, bueno, aquí tenemos especialmente las empresas privadas. Los empresarios y los trabajadores de este tiempo no pueden concebirse como adversarios. Un empresario debe comprender que su rol en la sociedad es contribuir con su desarrollo más allá de un simple objetivo de lucro. Entonces, un Estado debe deslastrarse de su límite de rol de árbitro para concebirse como el ente generador de condiciones para que los actores del mundo del trabajo puedan desarrollarse. ¿Quiénes son los actores del mundo del trabajo? Pues los empleados de esas empresas. Ellos deben de poder desarrollarse y prosperar plenamente dentro de este nuevo paradigma o diálogo social. La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización o dentro de una fábrica para alcanzar luego la coordinación del mismo, orientándolos al logro de los objetivos que tengan. Entonces, como conclusión, y ya para cierre también de este segundo bloque, tenemos que la revolución industrial pues vino para quedarse. ¿Por qué vino para quedarse? Porque ya hemos mencionado que sin estas empresas pues todo sería más complicado sabiendo cuántas personas, millones de personas estamos habitando el planeta. Entonces, después de que esto se llevó a cabo, ocurrieron muchos cambios en varios aspectos, así como en lo social, lo económico y sobre todo lo tecnológico también. Tenemos, bueno, como recordábamos que la revolución industrial se inició en Inglaterra y se difundió por el resto de Europa y de ahí al resto del mundo en general. Entonces, gracias a la tecnología, a la introducción de las máquinas a la industria, por ello se llevó a cabo esta revolución industrial, influyendo el hecho del crecimiento demográfico, disminuyendo la mortalidad. La gente empieza a concentrarse en centros urbanos y también de aquí, bueno, surge lo que se le llama precisamente el urbanismo. Otro antecedente habíamos indicado, bueno, fue la revolución agraria y que gracias a esas transformaciones se permite garantizar el suministro de los alimentos y la mano de obra necesarias para las ciudades y se empiezan a usar así también las máquinas para la producción de los alimentos que también fue creciendo y para abastecer la población. La producción de bienes pasa de ser una artesanía que se producía anteriormente entre familias a ser ahora parte de la industria realizada por más gente, habiendo más producción de bienes y pues por supuesto aumentando la economía. Entonces, esto sucede por medio de las fundaciones de nuevas ciudades, creciendo la demanda de productos elaborados por artesanos y con esto la organización de talleres. Y así que todo lo que conllevó a la revolución industrial va muy ligado entre sí, como es el crecimiento de la población, que, bueno, el crecimiento de la población que llevó a que se fundaran nuevas ciudades y estas eran las que crecían, se eleva la demanda de productos y para esto pues se requería de muchos obreros.
por lo que se introduce entonces la tecnología a la industria. Imagínate, entonces yo te pregunto, ¿qué pasaría en la actualidad sabiendo que hay millones y millones de habitantes, que en un momento todas las empresas, todas, dejaran de funcionar? Entonces caemos en la realidad de que por eso es lo que dice al inicio, que la revolución industrial viene para quedarse, en el sentido que pues ya son muy necesarias. Entre más personas hay, pues más fábricas van a surgir y de ahí todas las ventajas, desventajas que también las hay sobre lo que, bueno, ya habíamos comentado. Y bueno, pues esto, chicos, es todo de ciencias naturales. Ahora sí.